se derrumba ante la verdad, corrección o cualquier tipo de confrontación. Muchos tipos de síntomas tiene la persona insegura, no tienen paz. La mayor parte del tiempo no tienen gozo. Se ofenden fácilmente, son sensibles. Al parecer siempre se molestan por alguna cosa, siempre están desanimados por algo. Están ya convencidos que son imperfectos, que toda confrontación sobre su conducta los hace sentir aún peor que antes. Vean Isaías 54. Veamos el versículo 14 de Isaías 54, 14. Con justicia serás adornada. Serás adornada o establecida. Debemos estar establecidos. Una casa no puede estar establecida si no tiene un cimiento fuerte. Fundarnos el resto de nuestra vida a base de saber quiénes somos en Cristo. Por eso que el momento en que nace de nuevo, aún antes que tengas la oportunidad de comportarte mejor, Dios te ve y te considera justificado y hecho justo con Él por medio de la sangre de Jesús. Ni siquiera te da la oportunidad de mejorar. Y Dios te dice, muy bien, te he justificado. He quitado tu pecado, he lavado tu pecado. Léelo. Él aleja tu pecado cuanto está lejos al oriente del occidente. La Biblia dice, no me acordaré más. Nueva criatura, nueva. ¿Qué es de los pecados que he cometido desde que fui salvo? Por eso tenemos el arrepentimiento. Creo que es un buen ejemplo. Voy a hablar un poco acerca del arrepentimiento. Pero sabes, todos deseamos sentirnos limpios. Y el método que Dios utiliza es otorgándonos el glorioso privilegio del arrepentimiento. El penthouse es el lugar más alto en un edificio. Y arrepentirse significa regresar al lugar alto. ¿Qué dice la Biblia a la iglesia en Apocalipsis? Oh, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete, cambia tus modos. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a un lugar elevado con Dios. Cuando pecamos, caemos de ese lugar. Si nos arrepentimos, regresamos a ese lugar alto. Es como estar en el ascensor del Espíritu Santo y decir, arriba. Amén. A propósito, el hotel donde nos hospedamos esta semana, nos brindaron el penthouse debido a que hay tantas personas hospedadas ahí. Nos lo ofrecieron por... Bueno, cuando entramos en el ascensor tenemos un código que marcamos que solo se supone nosotros sabemos, que nos lleva al penthouse. Otras personas pueden estar en el ascensor, pero ellos no saben qué hacer cuando pecan, pero tú tienes el código. Tú sabes lo que debes hacer para regresar al penthouse, hacia arriba. A propósito, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Él nos redime, restaura, renueva, nos da redención, restauración, revelación, arrepentimiento. Jesús nos da todo eso. El diablo trata de quitarlo, robárnoslo, pero Dios siempre está dispuesto a renovarnos. Te explicaré lo que es el arrepentimiento. Tenemos alfombra blanca en la casa. Es obvio que la alfombra blanca es hermosa, pero no podíamos decidir si comprarla o no porque se ensucia tan fácilmente. Nuestros hijos, que ya son adultos, nos dijeron, ¿saben? Están en esa etapa de la vida donde la pueden disfrutar. Está bien, solo tengan cuidado con ella. Bien, conseguimos un fabuloso quitamancha. Lo tenemos a mano. Cada vez que hay una manchita en la alfombra, corremos a buscar el quitamancha. No la dejamos allí por varios días y esperar que se asiente. Hay personas que juegan con el pecado. Debemos ser prestos a arrepentirnos.
Digo, el momento que haya una mancha en nuestra conciencia, correr a buscar el quitamancha del Espíritu. Debemos buscar el frasco del arrepentimiento. Discúlpeme, debo quitar unas manchas de mi alfombra. Creo que fue un buen ejemplo que Dios me dio hoy. Tenemos ese quitamancha en la parte de atrás de la casa, lo tenemos en la parte del frente. Si veo una mancha, digo, ¿puede alguien quitar esa mancha? ¿Debemos quitar esa mancha? ¡Qué bendición! Sí, arrepentimiento. Podemos alejar las manchas de nuestra vida. Cuando naces de nuevo, todo pecado que hayas cometido es borrado, pero lo que la gente no comprende, y cuando al fin yo lo comprendí, fue lindo. Jesús murió por todos nuestros pecados hace 2000 años, no solo por los que cometemos antes de acudir al llamado al altar, sino todos nuestros pecados. ¿Sabe? El Salmo 139 dice que Él conoce toda palabra no emitida por nuestra boca, sabe toda necedad que diré el resto de mi vida, y así me ama. Él sabe cada mala actitud que tendré, y el día que lo tendré, y la hora del día, porque vuestros cabellos están todos contados. Todos los días de mi vida están escritos en un libro que existía antes que existieran libros. Tú no eres ninguna sorpresa para Dios. Cuando te comportas mal, me dice, no lo puedo creer. ¿Lo crees? Él ni siquiera dice, yo hubiera esperado más de ti. Me has desilusionado enormemente. No digo que a veces no podemos desilusionar a Dios porque Él piensa lo mejor de nosotros y no siempre consigue lo mejor de nosotros. Tú sabes lo que trato de decir. No soy una sorpresa para Dios. Yo me cansaba al principio. Dios me llamó y yo traté de hacer esto, pero tenía tantos problemas. Tenía un genio, impaciencia. Yo era reina de la inseguridad que no necesitaba a nadie. ¿Sabe? Yo estaba estropeada cuando Jesús me encontró. ¿Cuántos saben que eran espantosos hasta que Jesús los tocó? No sabes cómo pensar correcto, actuar correcto, tus emociones están desordenadas, no sabes cómo hablar, no sabes llevarte bien con otras personas, no entiendes tener una buena relación con Dios, todo es un desorden. Y sabes, se toma un largo tiempo para desaprender antes que puedas aprender. En Isaías 54:14, con justicia serás establecida, conforme a la voluntad y orden de Dios. Estarás lejos de opresión o destrucción, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Aleluya. Al conocer quiénes somos en Cristo, los temores desaparecen. Ya no tenemos miedo a la vida, porque nos sentimos bien. Imagínate lo lindo que es sentirse bien. Puedo recordar cuando predicaba y regresaba al hotel y me sentía mal por lo que prediqué. Ya no es así. No me importa cómo se ven cuando predico. En lo que a mí concierne, tenía el mensaje correcto. Amén. Pero cuando era insegura, decidía si era correcto o no por la apariencia de la gente cuando yo predicaba. Por lo tanto, el diablo me controlaba. Porque si estás mirando al externo para que te dé seguridad, Satanás puede controlarte. Tienes una grieta en tu cimiento y él puede introducirse cuando él desee. Tu gozo se escapa y entra el diablo. Porque todo lo que tienes que hacer es que alguien te vea raro. O cuando predicaba, Satanás trae un espíritu letárgico. Lo he visto sobrevenir en toda la congregación. Sí, ¿no es cierto? Los pastores te lo dirán. Todos están... Bueno, hace 20 años cuando comencé esto me atormentaba. ¿Cuántos de ustedes son atormentados por la reacción de otros? Deje de determinar su valor y mérito por lo que dice la gente. Mira lo que dice la palabra. Deja de conseguir su aprobación por cómo la gente le mira. Si eso sucede, ¿sabe algo? Para la reunión, reprende el espíritu.
Y animo a la gente a pararse, despertar y volver a sentarse. Y funciona. Hay espíritus que intentan traer opresión. La gente se cansa, apenas pueden sentarse. No es así hoy. Todos están despiertos. A propósito, que casi nunca pasa eso en nuestras reuniones. ¿Sabe por qué? Porque me enfrento al diablo. Él sabe que yo lo haré. Por lo tanto, yo no me molesta. Esa es la verdad. Comienza a enfrentarte a esto y el diablo te dejará quieto. Raras veces sucede eso en nuestra reunión. ¿No es cierto, Dave? Antes de esto sucedía todo el tiempo. Comienza a hacerlo si no estás enfrentándote al diablo. La Biblia dice que el justo está confiado como león. Cuando el diablo se te enfrenta, es lo mismo. Le dices, diablo, no sabes con quién te estás metiendo. Soy la hija del Dios Altísimo y Él está de mi lado y tú eres un mentiroso. Cállate la boca y vete de aquí. Te estoy diciendo la verdad. Si no haces esto por ti mismo, no superarás tu inseguridad, porque el diablo te atormentará. Nadie llegó a sellar las grietas en el sótano de nuestra casa. Tuvimos que sellarlo y tuvimos que buscar la sustancia correcta para hacerlo. Por fin lo logramos con pega de avión y nunca volvió a salirse. Así que si tienes una grieta en tu sótano, puedes sellarlo con pega de avión. No, era una grieta enorme. Es obvio que no puedes sellar tus grietas espirituales con pega de avión. Mas pueden ser selladas por el poder del Espíritu Santo al conocer la verdad. Es la verdad que sella todas esas grietas. La verdad es que has sido justificado con Dios y todo pecado que hayas cometido o el que cometerás ya ha sido pagado. Por eso es que eres libre del pecado. Ser libre del poder del pecado no significa que nunca pecarás, significa que no tiene dominio sobre ti, ya no puede destruir tu vida, no puede condenarte, no puede ponerte en un lugar donde no puedes orar. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 5? Elías fue un ser humano con pasiones como las nuestras y oró y no llovió. Otra vez oró y llovió. Debes conocer la vida de Elías para entender lo hermoso del mismo. Un ser humano como nosotros, con pasiones como la nuestra. Un día tuvo una gran victoria en el Carmelo, se burló de los 450 profetas de Baal. Después huía de una mujer que lo amenazó, huyó al desierto, clamó a Dios, dijo que quería morir. A veces no te sientes como un Dr. Jekyll y Hyde espiritual. El día entero puedes estar, alabado sea el Señor, te amo Jesús, eres tan admirable, gloria a Dios, aleluya. Luego cuando tu familia regresa a casa, ahora es hora del Dr. Jekyll y Hyde. ¿Quién era el malo? ¿Hyde? ¿Era Hyde el malo? ¿Hyde? Bueno. Yo era así, ¿sabes? No tenía problemas cuando no había nadie en casa. Era cuando regresaban que comenzaban los problemas. No podía comprender qué era lo que me pasaba porque deseaba ser santa. Tenía planes santos. Planificaba la santidad. ¿Cuántos tienen planes de ser santos? No siempre funciona así. Luego de repente, antes que lo sepas, has perdido el genio, cometiste alguna necedad. No digo que está bien quedarse allí. Necesitamos el cambio, pero cambias de gloria en gloria. Te diré cómo no cambiarás. De este modo no cambiarás. ¿Estás listo? No cambiarás si permaneces bajo condenación por la última acción incorrecta. ¿Sabes por qué? Porque toda tu energía espiritual se utiliza intentando combatir ese último pecado. No tienes fortaleza espiritual para intentar vivir una vida recta hoy. Por eso la Biblia dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
Solo dijo que proseguía a la meta de la perfección. Él dijo, una cosa hago, es mi aspiración, olvidar lo que queda atrás. Él se refería a su pecado. Él se refiere a sus fracasos, se está refiriendo a sus flaquezas, se refería a los tiempos cuando planificaba un día santo. Y no sucedió de ese modo. ¿Crees que aquellos discípulos fueron personas iguales como nosotros? Digo, Pedro era un bocón, a veces repugnante, un pescador cabezón. Era tan necio que intentó reprender a Jesús. Eso sí, que es realmente doctor. Digo, yo he hecho locuras, pero ni yo hubiera hecho eso. Mas había un lugar de arrepentimiento para Pedro. Él negó a Jesús 3 veces, pero había un lugar de arrepentimiento para Pedro. Había un lugar donde él tenía que soltar y seguir. No puedes seguir hasta que sueltes. Tienes que soltar los pecados de ayer, los pecados de hoy. ¿Cómo se hace? Te arrepientes. ¿Cómo lo haces? Admites tu pecado, confiesas tu pecado, no juegas con ella y te refieres como... problema, mi complejo, mi atadura. Bueno, Señor, yo sé que tengo este problemita. No, tienes pecado. Debemos llamarlo por lo que es. Nos hace sentir incómodos decir, he pecado. Nos gusta decir, estar en la carne. Dilo si quieres, pero di, estaba en la carne y pequé. Me dio celos si es pecado. Maltraté a alguien y es pecado. Llámalo por lo que es. Déjame ponerte incómodo hasta que estés tan incómodo que no quieras hacerlo más. Cuando empezamos a llamar las cosas por lo que son, lo dejaremos de hacer. Si tienes que hablar en voz alta, haz lo que dice Santiago. Confiesa tus pecados a otro para ser espiritualmente salvado y restaurado de mente y corazón. Hay un lugar donde puedes ir a desahogarte. No confieses tus faltas uno a otro como un rito. Ellos no pueden perdonarte. Pero si lo confiesas para desahogo, como a veces algo se apega a uno, y si lo sacas y lo compartes con alguien, recibirás desahogo. ¿Sabes? Entonces se sale de ti. A veces cuando mis hijos venían a mí me decían cosas. Mamá, detesto decírselo.